Hola a todos. Iniciamos hoy un análisis, yo diría que bastante exhaustivo, de algo que nos toca a todos, la comunicación interpersonal. Los materiales que hemos revisado sugieren una frustración muy común, ¿verdad? ¿Por qué fallan las conversaciones? Incluso cuando creemos estar siendo clarísimos. Sí, esa es la gran pregunta. Vamos a intentar profundizar un poco en esos mecanismos que describen estos documentos para entender mejor esos fallos y, bueno, quizás cómo evitarlos. Porque parece que comunicamos siempre, ¿no? Incluso callados. Absolutamente. La comunicación es una necesidad básica inherente al ser humano. En esencia es eso, un intercambio de mensajes, tienes un emisor, un receptor, usan un código compartido, como el idioma, a través de un canal que puede ser oral auditivo o gráfico visual. Vale. Y luego están los otros elementos clave, el contexto claro, la situación, el ruido, esas interferencias, los filtros mentales, que son, bueno, nuestros valores, prejuicios. Esas barreras internas, ¿sí? Exacto. Y, por supuesto, la retroalimentación, esa respuesta del receptor que es crucial. Me interesan mucho esos filtros. Sí. Son como barreras invisibles que condicionan todo. Y el proceso en sí es muy dinámico, ¿no? Codificamos la idea, la transmitimos, el otro la recibe, la decodifica, pero ahí es donde entran sus propios filtros, ¿verdad? Justo ahí. Y es donde pueden surgir los malentendidos, los errores. Claro. Hay uno curioso que mencionan los textos, el sesgo de conocimiento, que es cuando dudas del mensaje porque piensas que quien habla no sabe lo suficiente del tema. Ah, vale. ¿Cómo juzgar por la supuesta autoridad? Eso es. Pero quizás más grave es el error de transmisión, cuando el receptor cree directamente que el emisor le está engañando. Eso se carga la credibilidad por completo. Uf, eso es demoledor para cualquier relación. Totalmente. Y aquí viene algo fascinante que recalcan los estudios, el impacto del cómo se dicen las cosas. Lo no verbal, gestos, mirada, postura, y lo paraverbal, el tono, el ritmo, el volumen. El tonito. Exacto, el famoso tonito. Pues bien, estos dos componentes pueden suponer, ojo, hasta un 80 o 90% del mensaje que percibe el otro. Las palabras en sí, lo puramente verbal, a veces se queda en un escaso 10 o 20%. Un 80-90%. Es Es muchísimo. Entiendo entonces por qué un simple email puede generar un conflicto enorme, aunque las palabras escritas parezcan neutras. Claro, falta todo ese componente no verbal y paraverbal. Y además de estos errores, digamos, más sutiles, están las barreras más evidentes. El ruido ambiental, que te interrumpan, Sí, lo clásico. o que el emisor use un código inadecuado o no se explique bien. Y por parte del receptor, pues la falta de habilidad para escuchar, sus propios filtros, como decíamos, o la falta de escucha activa. Y todo esto nos lleva a los estilos de comunicación. ¿Cómo respondemos ante estas situaciones? Efectivamente. Los documentos identifican tres principales. El estilo inhibido o no asertivo, esa persona que evita el conflicto, que le cuesta decir no, que antepone los deseos de los demás. El que traga demasiado, por decirlo así. Un poco eso, sí. Luego está el polo opuesto, el agresivo. Defiende lo suyo pero pisoteando los derechos de los demás. Impone su opinión, genera tensión. Vale. Y en medio estaría el estilo asertivo, la persona que expresa sus ideas y defiende sus derechos, pero siempre desde el respeto a los demás. Busca resolver conflictos, no ganarlos. Este último, el asertivo, es el que los materiales señalan como el más eficaz, ¿verdad? Para construir relaciones sanas y tal. Sí, es el ideal, digamos. Aunque también se apunta algo importante. Rara vez somos un estilo puro, Ah, claro. que nos movemos entre ellos. Exacto. Según la situación, la persona con la que hablemos, adaptamos nuestro estilo. La clave es ser conscientes de cuál usamos y por qué, y potenciar la asertividad. Y mencionaban cómo hacerlo, cómo ser más asertivo. Sí, se hablaba de técnicas concretas, pero sobre todo se insistía en la autoconciencia y la práctica constante. Y esta habilidad para comunicarse respetando pero firmemente conecta con otro tema, la comunicación persuasiva. Intentar convencer al otro cambiar su opinión o su conducta. Eso es. Y aquí los modelos explicativos son interesantes. No siempre es un proceso lógico y racional. Me imagino que no. Está el modelo de probabilidad de elaboración, que integra dos vías. La ruta central es cuando analizamos el mensaje a fondo, pensamos sobre los argumentos, requiere esfuerzo, motivación, capacidad. Si te convencen por esta vía, el cambio suele ser fuerte y duradero. La vía concienzuda, digamos. Eso. Pero claro,
Exige recursos. Por eso muchas veces usamos la otra vía, la ruta periférica. ¿Y esa cómo es? Pues mucho más automática, superficial. Nos fijamos en cosas como si el emisor nos cae bien, si es atractivo, si parece un experto, si mucha gente opina lo mismo. Usamos atajos mentales, heurísticos. O sea que nos convencen por detalles más superficiales porque es más fácil, requiere menos esfuerzo mental. Justo. El cambio de actitud por esta vía es menos estable, más fácil de revertir, pero es la vía rápida y la más común en nuestro día a día, según parece. La credibilidad o el atractivo del emisor, cómo se presenta el mensaje, nuestra propia autoestima, todo influye en qué ruta tomamos. Entendido. Un toque de atención para ser conscientes de por qué nos convencemos de las cosas. Desde luego. Y para evitar caer en esas trampas superficiales o en los malentendidos generales, hay una habilidad fundamental que ya hemos mencionado: la escucha activa. Que no es solo oír, ¿verdad? Para nada. Es un esfuerzo consciente, físico y mental, para captar todo el mensaje. Lo verbal, lo no verbal, lo paraverbal. Intentar entender la intención real del otro y, muy importante, darle feedback para confirmar que hemos entendido bien. Suena bien, pero hacerlo. Requiere práctica. Los pasos serían: concentrarse de verdad, intentar comprender la perspectiva del otro, hacer un resumen mental de lo que dice y, finalmente, verificar con él o ella si lo hemos pillado bien. ¿Y qué nos impide hacer eso? Porque obstáculos seguro que hay. Muchísimos. La atención selectiva. Solo escuchamos lo que nos interesa o confirma nuestras ideas. O fingir que escuchamos asintiendo pero estamos pensando en otra cosa. Sí, eso pasa. Nuestros filtros, los prejuicios. Valorar lo que dice antes de que acabe. Interrumpir constantemente. La ansiedad, el estrés. O simplemente barreras como el ruido o estar cansados. Los documentos los describen casi como autosabotajes comunicativos. Muy gráfico. Y todo esto que comentamos, la escucha, los estilos, cobra una importancia brutal en los grupos, ¿no? En el trabajo, en equipos. Sin duda. La comunicación en grupo es clave para lograr objetivos comunes. Los materiales contrastaban modelos de comunicación más formales, verticales, jefe-empleado, con modelos más participativos, descentralizados, donde la comunicación fluye en todas direcciones. Y en esos modelos participativos, el estilo asertivo y estas habilidades son cruciales. Fundamentales. Saber formular una crítica constructiva, expresar un desacuerdo sin atacar, pedir aclaraciones, resumir para asegurar que todos están en la misma página y, por supuesto, la escucha activa. Todo eso es vital para que un grupo funcione bien y sea productivo. La falta de estas habilidades, según los análisis, está detrás de muchos fracasos de equipo. Queda claro, entonces, que la comunicación es un entramado complejo, y bastante frágil a veces. Pero entender estas piezas, los elementos, las barreras, los estilos, cómo funciona la persuasión y, sobre todo, el poder de la escucha activa y la asertividad, nos da herramientas muy valiosas. La clave, parece, es ser más conscientes de todo esto. Exacto, la conciencia es el primer paso. Y quizás como reflexión final para quien nos escucha, ¿somos conscientes de cuántas veces al día tiramos por la ruta periférica al procesar información o interactuar, reaccionando a lo superficial en lugar de intentar comprender en profundidad? O, pensando en equipos, ¿cómo nuestro estilo de comunicación predominante y nuestra flexibilidad para adaptarlo puede estar determinando, para bien o para mal, los resultados que obtenemos juntos? Ahí lo dejo.